Buenas tardes compañeros, un gusto saludarles. Pues este video tiene el único objetivo de poder servir de un pequeño repaso para poder recordar lo último que vimos en clase y que sirva de continuidad para el próximo video, donde espero poderles subir brevemente otro repaso sobre el siguiente tema, que son los factores de riesgo. Pues este último día de clases establecimos qué es un factor del tránsito, cómo estaban integrados, establecimos también cómo iban a funcionar o interactuar cada uno de ellos dentro del sistema de tránsito. Establecimos lo que eran la trilogía del tránsito, ustedes se recuerdan del famoso triángulo, donde tenemos el factor humano, vehicular, ambiente y o carretera. Las diferencias entre un accidente y un hecho de tránsito. Establecimos también por qué no se podía decir que todo lo que sucede, un hecho negativo que sucede en la vía pública donde se van involucradas personas o vehículos, no se le podía denominar accidente, sino un hecho de tránsito. Establecimos también cuáles eran los factores que lo integraban y que definíamos que era un accidente, pues es un hecho involuntario que está fuera de mi voluntad o de mis capacidades el que se dé. Establecimos también, cuando nos hacíamos la pregunta de que era un hecho de tránsito, pues establecimos los factores que lo integran y cómo es de que este se da. Este es el cuadro que consolida un poco estas diferencias y para que nos permite continuar con la definición de qué es un hecho de tránsito. Establecimos que un hecho de tránsito pues es una cadena de errores vinculada a tres factores: humano, vehicular, ambiental y o vía pública. Esto último que no se les olvide. Y que un hecho de tránsito pues es previsible, prevenible y por consiguiente es evitable. Previsible porque nos podemos anticipar a través de ciertos indicios que nos indican que puede suceder algo negativo. Esto pues nosotros ya lo establecimos en clase. Por consiguiente podíamos pasar a las diferentes clases, tipos o la tipología de hechos de tránsito. Establecimos también que estos eran los 5 principales tipos de hechos de tránsito que suceden a nivel nacional, que era la colisión, el choque, el atropello. Establecimos también cuál era el lenguaje técnico que debíamos utilizar para todos aquellos hechos de tránsito que popularmente les hemos llamado inclusive la diferenciación entre un atropello, que era atropello y que no era un atropello, que era un empotramiento, que era un encunetamiento, en fin, y que era una volcadura. Pues esto es lo que entendimos vimos en ese momento, que era una colisión, pues que comprende el impacto de uno o más vehículos en movimiento. Es importante esto recalcar que los dos vehículos deben de estar o los objetos deben estar en movimiento. Establecimos también para todos un tipo de colisión, que había frontales, laterales, perpendiculares y agregamos también ahí los que son traseros. El choque pues es a diferencia de una colisión, va a ser entre un objeto estático y otro en movimiento, y de igual manera pueden ser contra objetos estáticos. De igual forma tenemos frontales, laterales, perpendiculares y también agregamos los traseros. El atropello, aquí hicimos hincapié en hacer la diferenciación. Cuando nosotros decíamos que hablábamos mal pero entendíamos bien, era porque usábamos o utilizamos de forma errónea o equívoca este concepto. Establecimos que a un motorista no se le puede atropellar, sino que esa es una colisión o un choque en determinado caso o situación en la que se desenvuelva este motorista o motociclista. Entonces, atropello establecimos que es el impacto de un peatón en contra de un vehículo. No importa si este vehículo sea de 2 o 4 o más ruedas, ¿sí? Y el vehículo, pues, por consiguiente debe estar en movimiento. Establecimos dentro de los factores del tránsito pues el factor humano. Vimos que es aquella persona que participa de forma activa o pasiva en el tránsito en su carácter de peatón, conductor, pasajero o agente de tránsito o a cualquier otro rol que éste pueda estar desempeñando en la vía pública. Vimos también que su participación de involucramiento en que suceda un hecho de tránsito o no es del 80%.
Vimos el factor vehicular, establecimos también las diferencias entre un vehículo y un vehículo automotor. Establecimos que pues vehículo va a ser cualquier medio de transporte que circula por la vía pública, y vehículo automotor pues va a ser aquel que va a estar provisto de un motor de combustión interna. Vimos aquí también aquellos vehículos que pueden estar funcionando con motores eléctricos o algún tipo de combustible alternativo. Aquí pues, podríamos agregar inclusive todos aquellos vehículos autónomos o semiautónomos que están desarrollando empresas multimillonarias, como lo que es el vehículo que está desarrollando Google, que se maneja o se conduce sin ningún conductor, que es autónomo independientemente de cualquier persona. Y que el factor vehicular pues tiene una incidencia en que sucedan los hechos de tránsito del 15%. Vimos las definiciones legales que teníamos al respecto, lo que dice la ley y reglamento de tránsito. Vimos también la clasificación. Aquí es importante hacer hincapié en la clasificación que legalmente utilizamos en Guatemala, que es por su uso y por su peso. Por su peso, menores a 3.5 toneladas métricas y mayores a 3.5 toneladas métricas. Establecimos que era la clasificación que utiliza la Superintendencia de Administración Tributaria para clasificar el parque vehicular a nivel nacional. Y vimos también lo que era el último componente del factor del tránsito, que era la vía pública o el ambiente, y que establecimos que, como ya lo vimos en los primeros temas, que era el entorno vial, y que este tiene una participación o incidencia del 5% en que sucedan los hechos de tránsito. Espacio público, establecimos que es donde circulan los vehículos y peatones. El entorno vial pues es todo lo que envuelve al tránsito, son de uso y dominio público. Establecimos dos áreas específicas, como era la rural y la urbana. Aquí vemos en la parte izquierda pues los elementos y componentes, o cómo se puede ver un espacio público urbano. Pues vemos que se comparte con otros usuarios de la vía pública, se comparte también con el mobiliario urbano, como lo que son postes, señalización vial, tenemos bancas, fuentes, estaciones o paradas de buses, en fin. Vamos a entender por entorno entonces la vía pública como tal, la cinta de rodadura y el aspecto climático. Cuando nos referimos al aspecto climático, recordemos que no va a ser solamente lluvia o va a ser neblina, sino que también puede hacer aspectos climáticos como el viento o inclusive el calor, ¿sí? Establecimos el área urbana con todos sus elementos básicos. Aquí pueden haber más o menos elementos de los que ustedes ven en pantalla, dependiendo el área urbana o qué tan desarrollada está esta área urbana. Establecimos lo que era de igual forma lo que era una vía pública en área rural. Establecimos cuáles eran ciertos elementos y comportamientos de los usuarios de la vía pública en función de dónde están desempeñando cualquiera de sus roles como factor humano. Entonces, compañeros, finalizamos esta presentación estableciendo qué era ese mobiliario urbano. Establecimos que hay elementos del mobiliario urbano para área rural y, valga la redundancia, para área urbana. Principalmente hay elementos en común, ¿sí? En un área urbana como rural vamos a encontrar lo que es una pasarela, podemos encontrar estaciones de bus o paradas de bus, vamos a encontrar alumbrado público en muchas de ellas, pero en área urbana es donde vamos a tener mayores elementos. En área urbana y rural de igual forma tenemos señalización horizontal y vertical que forman parte de este entorno o mobiliario urbano. Vamos a encontrar todos estos elementos que nosotros tenemos en la vía pública para poder hacer uso de ellos. Entonces, compañeros, con esto finalizamos esta presentación. Es un video corto que solamente es recordatorio del último tema que vimos para poder continuar con el siguiente. Saludos y muchas gracias.